Hola, hola, queridos amigos, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Su amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, les da una cordial bienvenida a nuestro pan cotidiano, estas reflexiones que llegan al corazón, reflexiones de fe, de amor y de esperanza. Bienvenidos. Querido Padre, en este momento, Señor, invocamos tu dulce presencia. Pedimos que llenes nuestros corazones de fe, de esperanza y de amor. Guárdanos muy cerca de ti. Abrázanos con ternura. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento finalmente la verdad triunfará. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. Hay enemistad entre Cristo y sus seguidores y Satanás y sus súbditos. El gran conflicto entre el príncipe de la vida y el príncipe de las tinieblas se ha venido desarrollando y se ha fortalecido en cada nueva generación. Realmente ardua ha sido la lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre el reino de la luz y el reino de la oscuridad. La verdad ha luchado contra el error y el error contra la verdad. Este conflicto ha existido por miles de años. La verdad, como es en Jesús, alcanzará la victoria que predijo la profecía. Pero según todas las apariencias humanas, el error superará a la verdad. La mayor parte de la raza humana será arrastrada a la idolatría. Exaltarán lo que Cristo no ha exaltado y se afanarán por derribar la gran norma de la justicia divina. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Se hace referencia a Satanás como el originador del pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La primera derrota de Satanás ocurrió cuando no logró vencer a Cristo en el desierto de la tentación. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congreguen los pueblos. Esta profecía fue pronunciada por Jacob cuando agonizaba y estaba dirigida a sus hijos. Pesó en las generaciones futuras y se cumplió únicamente en la venida de Cristo. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. El cetro es el bastón de mando que portaban los jefes y gobernantes como un signo de su autoridad. No será quitado el cetro de Judá. La insignia de su estatus de tribu habría de permanecer. No dejaría Judá de ser una tribu distinguida hasta la venida de Silo, y mantendría la supremacía a través de todas sus adversidades hasta la primera venida de Cristo. Sería una tribu bien definida hasta la venida de Silo. Esta profecía del agonizante Jacob fue emitida casi 1700 años antes de la muerte de Cristo. Cristo mismo habría de descorrer el velo que el ojo profético de Jacob había trazado de la historia de su progenie. Él vio un maravilloso consejero que surgiría en medio de esta tribu. Era la simiente prometida, Silo, el enviado de Dios, quien habría de establecer el reino espiritual. Jacob vio el momento cuando el cetro ya no estaría más en las manos de Judá. Ahora las naciones se reunían bajo el estandarte de Cristo. Cuando los judíos se presentaron ante Pilato para asegurar la condena de Jesús, le dijeron: «No tenemos más rey que César». Y de este modo confesaron que el cetro ya no estaba en manos de Judá. Manuscrito 110, año 1897. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. Cariñoso Padre, gracias por todas las enseñanzas benditas de tu palabra. Gracias porque el gran Silo ha venido, Señor, en el tiempo exacto. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ayúdanos, oh Padre Santo, a acercarnos plenamente a ti, a vivir en ti y para ti. Guárdanos, Señor, en tus manos poderosas. En el nombre y en los méritos santos de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.